Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio queremos explorar el tema de llorar. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos a How to Spanish Podcast y estamos como siempre contentos de compartir contigo un poco de español, un poco de cultura, un poco de conocimiento general, porque creemos que así es la mejor manera de aprender español desde español. Y el día de hoy vamos a hablar sobre llorar, como dijo Ana. Y si tú recuerdas, hace algunos años tuvimos un episodio que se llamó Enojones, que era justamente sobre las personas que se enojan. Digo, todos nos enojamos, ¿no? Y como todas las características y todo eso, y le dije a Ana, hay que hacer un episodio sobre llorar, sobre chillones, ¿no? Que sí. es una manera diferente, no sé si tú la conoces, de decir de alguien que llora, ¿no? Sí, justo. Quiero explicarte eso. En México tenemos el verbo chillar, que puede significar llorar. Bueno, significa llorar, pero tiene una connotación más como de broma o como despectiva, como, ya vas a empezar a chillar. Ajá. Es así como de que te quejas, quizás como lo que haría un niño que no tiene lo que quiere. Entonces, aunque puede significar literal llorar, tiene un poquito más esta connotación, ¿no? Entonces, por lo tanto, alguien que llora sería un chillón. Entonces, podrías decirle, no seas chillón a alguien. No le digas eso, pero sí, es posible. no es muy bonito y es algo que creo que se decía hace algunos años en la cultura mexicana a los niños, ¿no? Justamente cuando hacían un berrinche, cuando lloraban por, digamos, cualquier cosa, entre comillas. Pero creo que hoy en día se toma como un poco fuerte, casi como un insulto, ¿no? Como... Sí, no está padre andarle diciendo a la gente eso, ¿no? Ya estamos, creo que, más conscientes de todo el tema de salud emocional y bienestar y todo eso. Entonces sí, ya no es tan amable, pero puedes escucharlo, puedes leerlo en libros, en novelas, etcétera. Entonces ya conoces esta palabra. Pero bueno, hablemos de los chillones, de la gente que llora, porque como decía David, pues llorar es algo biológicamente natural y está conectado a esta habilidad humana que tenemos de empatizar, de sentir, de poder soportar ciertas cosas. Sí, y bueno, llorar normalmente está asociado con situaciones que te causan ciertas emociones negativas, pero la realidad es que existen otros casos en los que lloramos. Lloramos por estar tristes, claro. Lloramos por cosas positivas. La verdad es que yo no pienso mucho en eso, pero es una realidad. Y la otra es que lloramos cuando estás abrumado. Y este es uno de los casos tal vez más extraños, pero que también son muy reales, ¿no? Sí, claro. Y hablando del tema de llorar por cosas felices, ustedes cuéntenos si alguna vez han llorado de felicidad. Yo sabía que hay gente que llora, por ejemplo, cuando su pareja les propone casarse o el día de su boda. No, yo no lloré. Y justo yo no lloré y se me hizo un poco extraño porque yo me considero bastante chillona. Yo lloro bastante, yo lloro mucho, fácilmente. Entonces, se me hizo un poco extraño no llorar en esos días, pero realmente yo no experimenté llorar de felicidad hasta que tuve a nuestro hijo. Entonces, siendo como que tenía un chip apagado y ¡pum! Cuando él nació, de repente tuve esta experiencia. Pero sí, el tema de llorar por sentirse abrumado es algo que para ti es completamente extraño y para mí es, claro, o sea, es súper natural para mí. Si yo me siento abrumada, lloro. Sí, este tema de llorar obviamente tiene razones por las cuales llegas a un límite, ¿no? Llegas a un límite en el cual tu demanda psicológica y sensorial excede justamente un punto, y podríamos decirle como se desbordan las lágrimas, literal, porque ya no puedes contener esas sensaciones. Y es algo muy interesante porque es un proceso, como dije, sensorial, es decir, de cosas que tú estás viviendo, sintiendo, pero también de cosas psicológicas, ¿no? Es decir, de cómo tú procesas o piensas esas ideas
y por lo tanto tu sistema dice no puedo más, necesito sacarlo de alguna manera y esa manera son las lágrimas. Y justamente encontraron que existe esta especie de fórmula en el Departamento de Psiquiatría y Neurobiología del Comportamiento. ¡Wow! ¡Qué nombrezote! De una universidad. Descubrieron que es este el tema, ¿no? Entonces, lo que decía David, cuando las demandas psicológicas superan tus recursos internos que tienes como para poder soportarlo, para poder seguir adelante sin sacar nada, entonces es el punto en donde lloras. Y por eso es que la gente llora diferente en el sentido de que hay gente que llora con poquitito, ¿no? Apenas le dicen algo un poco negativo y ya lloró. Y hay personas que le pueden estar pasando tragedias y todo y no llora tan fácilmente. Entonces, tiene que ver con muchas cosas, no solo esto, pero como con tu nivel de recursos internos y qué tanto puedes procesar las situaciones. Amigos, hacemos esta pequeña pausa para decirte algo muy importante. ¿Puedes imaginarte cómo sería venir aquí a nuestra ciudad, Querétaro, y pasar una semana entera conmigo y con David aprendiendo español, hablando español durante todos los días? De verdad que esta es una cosa que nos encanta hacer, compartir contigo, y de verdad creemos que puede ayudarte a avanzar muchísimo en tu español. Así es, así que a partir de ya están disponibles los grupos para 2026. Este año solo tenemos 2 grupos, así que apresúrate porque hay bien poquitos lugares para los meses de julio y octubre 2026. Seguimos con el episodio. Sí, justamente. ¿Y qué te parece si hablamos justamente sobre cuáles son estos factores que existen más allá, pues sí, del digamos, del desborde emocional, yo le llamaría, o sea, ese punto en el cual ya no puedes soportar y tienes que llorar, ¿no? Obviamente es diferente en cada persona, en cada sociedad. Esto lo hace muy interesante, pero es una de esas cosas, muy pocas cosas, que nos une como humanos, porque todos tenemos esa capacidad. Y esa necesidad, diría yo. Es una necesidad. Vamos a hacer una pausa antes de seguir con eso y vamos a quemar un poco nuestras personalidades, en el sentido de que Ana y yo en este tema somos completamente polos opuestos. Si yo fuera Argentina, Ana sería Alaska o Groenlandia, algo así, porque yo no lloro casi por nada en el mundo y Ana lloro por todo. Llora bastante. Ya no por todo, pero exacto, bastante. Justo eso te voy diciendo. Ella ha estado trabajando como en su control emocional y otras cosas y ahora tiene un poquito más de límite, por así decirlo, ¿no? Ajá. Una ventana de tolerancia más amplia, es lo que diría el psicólogo. Exactamente. Pero bueno, el punto es que somos diferentes y por lo tanto en este episodio vas a escuchar opiniones partes muy diferentes. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que... ¿Qué cosas, no, generan que una persona tenga estos límites, no? Pues bueno, primero, personalidad. Eso nadie te lo va a quitar, tu ADN. Hay gente mucho más sensible que otra, etcétera. Predisposición, que esto sería, pues, las cosas que ya traes dentro, por así decir, y esa clásica historia o ese momento en el cual te dicen algo apenas ligero, pero tal vez en la mañana habías peleado con tu esposo, tal vez estuviste cerca de chocar y te quedaste como con mucho sentimiento guardado y te dicen en tu trabajo, híjole, lo hiciste súper mal ayer, ¿eh? Y tú así de... y te sueltas a llorar, ¿no? Eso sería como la predisposición. ¿Qué más? O también podría ser predisposición genética, lo que decimos de la personalidad y así. Tus experiencias, o sea, qué tan aceptado ha sido para ti en tu vida llorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso era completamente aceptado en mi familia llorar, por lo tanto para mí es como, pues claro, voy a llorar, ¿no? Pero hay familias en donde llorar no se ve bien o sociedades enteras donde llorar no se ve bien y por lo tanto es menos probable que llores. Y yo diría que no solo que no se vea bien, sino que no es común, tal vez por el grupo de personalidades, es decir... Yo puedo pensar en mi familia y no podría decir que si alguien llora en mi familia diríamos como, no llores, eso está mal. Pero simplemente creo que las personalidades no son mucho de llorar. Entonces, pues bueno, eso cambia la manera en que tú vives la experiencia de tu familia, ¿no? Otro tema tiene que ver totalmente con la cultura, pero no solamente de si es común o si se ve bien llorar, sino también del tema de género. O sea, tenemos ciertas concepciones sobre
las mujeres, los hombres, etcétera, y la cultura puede llegar a dictar si lloras o no lloras. Y tal vez te sientes más cómodo llorando si eres hombre o si eres mujer, dependiendo de la cultura en la que vives. Uh-huh. Y bueno, este tema justamente de hombres y mujeres, creo que es una de las cosas que podríamos decir que más generalizadamente se cree que las mujeres lloran más. Y eso algunas personas lo ven como cierta manera de discriminación o poner una etiqueta en las mujeres si lloran y los hombres no. Pero hay culturas específicamente en donde es como bien visto que los hombres y las mujeres lloran. Sí, investigamos un poquito y, por ejemplo, tenemos aquí una cultura en Nueva Zelanda, la cultura maorí, espero estarlo diciendo correctamente, pero en esta cultura llorar hay un concepto que es tangi o tangi, no sé cómo se pronuncia, obviamente es un idioma que no conozco, pero es una actividad como comunal en donde la gente llora durante un funeral. Y es una parte muy esencial, se ve como una parte esencial, tiene que existir en el funeral, es parte de sanar la herida de que alguien se fue. Y además no solamente es como para tú sentirte mejor, sino que llorar representa respeto y una expresión genuina de que en verdad te importaba la persona que se murió. Entonces, aquí está interesante que al contrario, si alguien como David va al funeral y no llora, a lo mejor se ve como una falta de respeto. Y en otras culturas, como en la cultura judía antigua, sabíamos que había llorones profesionales. Sí. Y eso cuando yo lo escuché y lo aprendí fue como, ¿cómo? Sí, había personas que iban a funerales a llorar, a hacer como todo esta manera de expresión como muy fuerte. Es decir, no solo como dar una palmadita y lo siento por tu pérdida, pero literalmente iban a llorar fuerte y a desgarrarse las vestiduras, que era una manera en esa cultura de demostrar que estabas muy triste, ¿no? Y eso es algo muy, muy extraño para nosotros, ¿no? Pero a la vez creo que tiene sentido porque obviamente no conozco el contexto, pero a mí me hace pensar que en una situación así, a lo mejor tú te estás aguantando las lágrimas porque no quieres ser el único que llora o porque no quieres como que la atención se centre en ti o no quieres verte ridículo. Puede haber 1000 razones por las que te quieras aguantar las lágrimas, pero en el momento en que alguien es vulnerable y se suelta a llorar, como que te da permiso a ti también de expresarte y te sientes quizás más cómodo de, ok, no soy el único y puedo llorar a gusto. Y justamente hablando de esto que tocábamos hace un momento, de hombres y mujeres, que decíamos, es como un estigma y todo el mundo dice, es que las mujeres lloran más y todo eso. Amigo mío, déjame decirte que el estigma tiene una base científica. Yo no diría el estigma, yo diría estas ideas tienen una base científica que obviamente depende de persona a persona, sí, claro. O sea, no puedes generalizar, pero sí puedes decir que hay una base, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base? Bueno, se han hecho varios estudios, no solo uno, en el cual las mujeres lloran más en promedio, así de simple. Seguramente es porque tienen una carga emocional diferente, hormonas diferentes, lo que tú quieras. El estudio no se basa en por qué, simplemente en la cantidad, en la frecuencia. Y dice que las mujeres pueden llorar 5.3 veces al mes. Lo cual me parece totalmente correcto y aceptable. La verdad es que cuando yo leí este dato dije, ¿en serio? Y me puse a pensar, 5 veces es como una vez y media a la semana. Y dije, sí, esa es sana. Sí. Y a veces lloras o sea, ahora lloro por cosas buenas, por tristeza, por sobreestimulación, o sea, por 1000 cosas, pero sí, cumplo la estadística. Es increíble. Y dice que los hombres lloran en promedio, y aquí redoble de tambores, al menos para mí fue un shock, una expresión de wow, 1.3 veces al mes. Entonces, la verdad es que yo creo que si lloro una vez al año es un año genial en cuanto a lágrimas.
Pero no sé, me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios, abran sus corazones con How to Spanish Podcast. ¿Qué tanto lloran? ¿Qué tanto lloran como hombres y mujeres? Y también lo interesante es que los hombres, cuando lloran, su sesión de llanto, digamos, dura más o menos 2 o 3 minutos. Uh-huh. Cuando las mujeres lloran, lloramos por 5 o 6 minutos, entonces lloramos más tiempo. Entonces, bueno, es bastante interesante. Uh-huh. Obviamente, como dijimos, esto también está influenciado no solo por la biología, sino por la cultura. Uh-huh. De hecho, en México era muy común escuchar esto de los hombres no lloran, sí. ¿no? Esto de la cultura macho y así. Es que los hombres no lloran y así. Uh-huh. Aguántese, no llore. Exacto, no llore. O si lloras te voy a dar por qué llorar. Y ese tipo de sí. cosas que culturalmente están súper mal. Uh-huh. Y que por generaciones los hombres crecieron escuchando esto y enseñándoselo a sus hijos uh-huh. varones todo el tiempo. Entonces, finalmente es algo que como cultura hicimos mal y que estamos intentando cambiar muchos. Pero todavía existe este tema de los hombres no lloran en México, ¿no? Entonces, uh-huh. no sé si en su cultura es así o no. Pero bueno, finalmente es bueno cuando una cultura puede detenerse, pensar y decir, creo que eso no está bien, vamos a corregirlo, ¿no? Pero es un proceso que puede tomar muchos años. Uh-huh. Y me gustaría hablar un poquito también sobre esto que tocó Ana hace un momento con una palabra, vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Llorar es una de esas cosas que realmente abre, no sé cómo decirlo, abre tu corazón, abre tu ser más profundo, me parece, tus emociones. Uh-huh. Y por lo tanto, a veces, justamente, tenemos esa idea, o tal vez yo, no sé, tú corrígeme, Ana, de que cuando alguien llora en algunas situaciones es extraño, ¿no? Y podríamos pensar justo, ¿no? Como llorar en el trabajo. No, porque en el trabajo todos somos profesionales. Pero finalmente en el trabajo sigues siendo humano. No debería de ser una sorpresa si alguien tiene una carga emocional, si lo que sea, pues es normal, ¿no? Pero, uh-huh. ¿qué piensas tú de vulnerabilidad? Bueno, pues según todos los libros que he leído últimamente, lo que he visto en común, y obviamente no soy experta, pero es que la vulnerabilidad es uno de los componentes más básicos de una relación íntima. Si no existe vulnerabilidad en una relación, no solo de pareja, sino de amigos, uh-huh. O incluso padre, hijos, etcétera, uh-huh. no hay un vínculo cercano, unido, fuerte. La vulnerabilidad es la clave. Qué interesante. Porque justamente no queremos ser vulnerables todo el tiempo con todo el mundo porque eso nos pone en peligro, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Como humanos no deberíamos de estar expuestos todo el tiempo, no es uh-huh. correcto, ¿no? O sea, no le puedes abrir tu corazón a todo mundo porque uh-huh. no todo mundo tiene el derecho o el acceso a ti de esa uh-huh. manera, ¿no? Entonces, cuando sí eres vulnerable con alguien, le estás diciendo, confío en ti, sé que puedo ser yo contigo. Y el yo ser vulnerable abre la puerta a tú ser vulnerable conmigo también. Uh-huh. Entonces, ahí cuando se logra esa reciprocidad, muchas palabras avanzadas, entonces se genera esa relación cercana. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, llorar es una parte importante de la vulnerabilidad. Es de los estados más vulnerables que tienes, porque justamente te sientes chiquito, estás llorando, estás expuesto, no puedes respirar bien ni hablar bien. O sea, eres muy ridículo en ese sentido. Y es una manera de dejarte ver realmente por otras personas, dejarte consolar y eso uh-huh. pues genera eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que pues llorar está bien, es importante. Siempre es una conversación o una discusión que Ana y yo tenemos como... ella siempre dice, es que llorar es bueno y es importante, justamente. Y yo sé que quiero es decir bueno, algo más. pero es difícil para mí. Quiero decir algo más, súper importante. Llorar, o sea, viéndolo del lado simplemente biológico, uh-huh. hace que generes endorfinas uh-huh. y puras hormonas como de la felicidad, de la calma, etcétera. Y parece contradictorio porque cuando estás llorando no te sientes feliz ni cómodo ni nada, pero después de llorar, y ustedes díganme si no es cierto, después de que lloraron, berrearon intensamente. Berrear, qué buena palabra. Se sienten mejor después. Eso uh-huh. es porque las lágrimas son un escape emocional. Uh-huh. Y cuando te guardas todo eso, pues no tienes esta sensación de que
sacaste lo que tenías dentro, ¿no? En ese sentido. Entonces, biológicamente llorar tiene una función, o sea, es bueno para tus emociones. Entonces, ahí sí, yo tengo la razón porque es biología. Uh-huh. Y tristemente, debo decir que sí, no porque lo haya dicho Ana, pero porque también hay estudios que lo respaldan. Justamente se hizo un estudio en el 2015 en donde hicieron algo muy común, es algo que es fácil de hacer, ¿no? Pusieron a varias personas a ver películas que están probadas que hacen llorar. Y seguramente si tú las has visto has dicho, ay, sí es cierto. Una es esta película ganadora del Oscar que se llamó en español La vida es bella. Si tú no la has visto, es la historia de un judío, de un señor judío en el Holocausto tratando de cuidar a su hijo, ¿no? Uh-huh. Y la otra fue Hachi, una historia de un perro que dices, ¿cómo un perro? Pero la verdad es que está muy bien hecha. Uh-huh. Y voy a decir, he visto estas dos películas y yo no lloré. Pero sí sentiste algo. Sentí algo, pero no llegué a mi desborde emocional, que es lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Yo sí lloré con ambas. De hecho, La vida es bella la vi muy chiquita y sí lloré muchísimo. Sí, me imagino. Pero bueno, ¿qué pasó en este estudio? Estas personas vieron estas películas y obviamente en esos grupos hubo personas que lloraron y personas que no lloraron, ¿no? Y las personas que sí lloraron dijeron que después de que pasó un tiempo, después de que lloraron, 5 o 20 minutos, se reportaron que estaban mucho más tranquilos, como mucho más, no sé. Su humor había mejorado muchísimo. Exactamente. Y las personas que no lloraron simplemente dijeron que pues no había pasado nada. O sea, que no había ni una emoción positiva ni negativa. Y por lo tanto podríamos también asumir que las personas que sí lloraron tuvieron a través de esa película y de esa emoción un proceso como catártico, ¿no? Como sacar esas emociones a través de otra cosa. Y quizás eran emociones tuyas que tenías atoradas, como decíamos, cualquier cosa que pasa en la vida, y por eso después se sienten bien, ¿no? Entonces, punto para Ana. Seguiremos llorando, amigos. 5 veces al mes. Wow, 5 veces al mes. Bueno, pues fue un tema muy interesante. Uh-huh. Seguro aprendiste palabras nuevas. Y cuéntanos en los comentarios, ya te dijimos si tú eres muy chillón o no, o cómo es en tu cultura. Finalmente, tristemente es algo que no podemos como cambiar rápidamente, pero podemos discutir cómo es nuestra cultura actualmente en este tema de llorar. Uh-huh. Muchas gracias y bienvenido a nuestro nuevo patrón especial, Battle. Y eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.